Bienvenidos nuevamente a CMQ Televisión. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Carla Teresa Rojas Moreno. Ella es estancia postdoctoral con ACIP y está realizando sus estudios e investigaciones sobre urbanismo y los temas relacionados con las personas adultas mayores en el Colegio Mexiquense. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a CMQ Televisión por esta plataforma para difundir parte de mi trabajo. Precisamente la doctora nos va a platicar un poquito acerca de cómo decidió estudiar estos temas tan relevantes en la actualidad. Platícanos un poquito primero de dónde realizó sus estudios de maestría, de doctorado y por qué se inclinó por estos temas. Okay. En primer lugar, mi formación es como diseñadora urbana ambiental, es decir, una escala muy local, peatonal, ¿no? Del entorno urbano. Y a partir de ahí la desarrollé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente decidí ampliar la escala a lo regional en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la maestría en estudios de población y desarrollo regional, un poco de demografía y sobre todo desde la línea de desarrollo regional, donde me empecé a dar cuenta cómo influía esta escala regional en los procesos locales, ¿no? Y entonces al tratar de llegar a un término medio, nos pasamos al doctorado en urbanismo por la UNAM, donde logramos tener esta integración de ambas escalas. ¿Cómo llegué a esta parte de los adultos mayores? Bueno, a mí siempre me ha interesado, pues sobre todo esto de caminar la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrece la ciudad? ¿Qué potencialidades tiene? En ese sentido, al ver quién disfruta y quién no disfruta de la ciudad, empecé a buscar temas afines, ¿no? De cómo una persona se interrelaciona con algunos servicios. Parte de mi tesis del doctorado tuvo que ver justamente con los bienes públicos de consumo colectivo, es decir, qué se ofrece para todos, ¿no? ¿Qué nos da ese disfrute? En este sentido, de manera personal, un hermano mío toda su vida tuvo un problema de salud y justamente ese era uno de los bienes que yo consideraba uno de los más relevantes, ¿no? En el estudio de la ciudad. Entonces, ¿cómo aproximarse? Yo decía, sí, si mi hermano, que es un niño en su momento, y teníamos que aproximarnos y teníamos bastante cerca, ¿no? El hospital, ¿qué será de las personas que no están cerca? Cuando yo me mudo a hacer la maestría, voy a vivir con una persona adulta mayor. Y entonces empiezo a interactuar justamente con más personas adultas mayores que tienen lejos estos bienes, ¿no? Que son los de salud. Y donde se tienen que ir al menos 2-3 veces a la semana, una o por medicamentos o por análisis, o por distintas ofertas de servicio que tiene el sector salud, ¿no? Y entonces empiezo a pensar, hay distintos segmentos, ¿no? En esta materia. Hay los que se ofrecen de manera pública, los que tienen algún condicionamiento. Entonces me empecé a adentrar un poco más, ¿no? Y justamente se terminó este trabajo, hice algunos análisis, sobre todo de carácter espacio-temporal. Y dentro de este proceso es cuando me doy cuenta que el Colegio Mexiquense tiene a un investigador que es bastante bueno en estos temas, ¿no? Y que yo soy afín con esto, ¿no? Que es esta nueva línea de investigación sobre la cual me interesa seguir y avanzar mi formación, ¿no? Entonces me acerco justamente al doctor Carlos Garrocho Rangel, quien trabaja sobre todo aquí en México, pero de manera extensiva en Latinoamérica, estudios espacio-temporales, pero con un enfoque en los adultos mayores. Y pues sin dudarlo me acerco, ¿no? Y le digo, fíjese que pues de esto trató mi tesis de doctorado, tengo esta formación, me gustaría empezar a trabajar algo. Coyunturalmente está lo de la pandemia, que me permite desarrollar el trabajo, digamos,
de manera paulatina empezar a integrarme aquí al colegio, ¿no? Entonces, parte de un primer acercamiento que tuve fue a través de Cátedras Comecit, y entonces a partir de esto se trabaja cómo es la ciudad, el acceso en la ciudad a estos bienes de salud durante la pandemia, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Y entonces por ahí están por salir un par de artículos que sacamos de manera integrada con el doctor Carlos, con la doctora Tania y con otro compañero que ya había egresado, ¿no? Uno de manera particular para Chimalhuacán, que es una zona que tiene ciertas condiciones de irregularidad, y otro aquí en el área metropolitana de Toluca. Entonces, por ahí le digo, están por salir, y lo que aplicamos fue una metodología que permite estimar hacia dónde tendría que haber nuevos centros de salud para una visión local de la prevención para todos los grupos de edad, ¿no? Especialmente de los adultos mayores. Doctora, ahora platíquenos sobre el proyecto que está desarrollando en el Valle de México, en el oriente del Estado de México, y de qué se trata. Claro, este proyecto nace de que existe una gran proporción de población en el oriente del Estado de México, ¿no? El oriente del Estado de México abarca aproximadamente 34 municipios, y lo delimitamos de esta manera porque existen diversos estudios, pero esta zona se ha asociado principalmente al área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando se aborda directamente desde el Estado de México, hay que contemplar pues todo lo que consiste en estos 34 municipios. Principalmente se identifican 3 núcleos de adultos mayores. Comentaba que uno es Nezahualcóyotl, Nopaltepec, y tenemos otro hacia Mecameca. Estos núcleos de adultos mayores tienen proporciones más altas a lo que tenemos a nivel nacional de adultos mayores. Comentaba que tenemos alrededor de un 12% actualmente, posterior al censo 2020, de adultos mayores en nuestra población a nivel nacional. Y en estas zonas llegamos, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, a alcanzar el 15%, superior al 15%, ¿no? Entonces de ahí nace el estudiar esta zona, y sobre todo con una visión prospectiva de hacia dónde se van a asentar y qué características urbanas debemos tener para tener ciudades amigables con los adultos mayores, que les permitan no segregarse, quedarse encerrados, sino disfrutar en esta etapa de su vida, después de todo el trabajo que han desarrollado, y que a veces cuando uno es joven va uno muy rápido por la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio trabajo nos lo demanda, pero debe llegar una etapa donde uno pueda disfrutar, y parte de este disfrute tiene que ser el disfrute de la ciudad, de sus bienes y servicios, ¿no? Entonces, en esa visión prospectiva de este crecimiento de la población adulta mayor en estas zonas, y de que particularmente se están quedando ahí debido a los bienes y servicios que oferta su entorno, nace este proyecto, ¿no? Bien, doctora, en este sentido, me imagino que hay un diagnóstico ya realizado. ¿Cómo podríamos definir qué es actualmente la vida de las personas adultas mayores en esta parte del Estado de México, que además reúne, como ya lo mencionó, un mayor índice de personas adultas mayores, pero además un mayor índice de población en general, con mayores problemáticas que el resto incluso del país? Sí, claro, es una zona de foco rojo, le llamaría yo, ¿no? Para prestar atención de esta población adulta mayor que realmente está envejeciendo en ciudades latinoamericanas, con patrones de asentamientos humanos de tipo hasta cierto punto irregular, pero que tiene que ver sobre todo con los procesos de autoproducción de la vivienda, donde la gente encuentra suelo barato, pero ahí mismo se queda, ¿no? Y que comentaba, el principal bien con el que cuentan, patrimonio que generan a través de su vida, pues es su vivienda, ¿no? Y en este caso se genera por etapas. Entonces,
Cuando pensamos que es por etapas, quiere decir no me la diseñó un arquitecto, ¿no? O un profesional, la fui diseñando como pude. Y en ese sentido puede tener deficiencias para la propia movilidad de estos adultos mayores, ¿no? Es cierto, existen algunos estudios, sobre todo desde la parte demográfica, que tienen que ver con cómo existen arreglos familiares. A diferencia de otros países, en México y sobre todo en estas zonas tenemos arreglos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro un terreno, tengo a mis hijos, pero pienso que mis hijos en el largo plazo van a quedarse a vivir y les voy diciendo, pues construye arriba, ahí tienes otro pedacito. Si nosotros vamos a estas zonas, vamos a encontrarnos con que no, incluso para rentar, no vamos a encontrar viviendas que sean pequeñas, quizá como en la Ciudad de México, que ya han estado muy fraccionadas, ¿no? Vamos a encontrar viviendas que son muy grandes, de más de 5 recámaras, 3 estacionamientos, ¿no? Y que uno no lo pensaría, porque uno va a estas zonas y ve zonas densas, o sea, uno ve los cerros, por ejemplo, Ecatepec, Chimalhuacán, y ves los cerros en obra negra, y de muchos niveles. Pero ¿esto qué quiere decir? Existen estos arreglos familiares, son viviendas multihogar. Y en estas viviendas multihogar lo que vamos a encontrar es que los hijos van a cuidar de los adultos mayores para que les dejen seguir viviendo ahí, construir sus viviendas. Pero bueno, la calidad del cuidado también puede ser restringida. Entonces, a partir de eso, es interesante voltear hacia este tipo de asentamientos. Generalmente cuando se estudia a los adultos mayores, el asentamiento propiamente de los adultos mayores, se estudia en centros históricos. ¿Por qué? Porque es donde se concentran, donde ya existe un desarrollo del asentamiento, una evolución del asentamiento que les ha permitido quedarse ahí, ¿no? Pero esta nueva dinámica que van a tener todas las ciudades latinoamericanas, es necesario empezar a perfilarla, a estudiarla, y sobre todo porque, por ejemplo, leía en un documento de ONU, ¿no? En Canadá se está empezando a estudiar cuando están perfilando que a 2030 tengan el 19% de sus adultos mayores. Entonces, nosotros que ya tenemos el 15% encima actualmente en 2020 en esta zona, que tenemos cifras que van del 11 al 15%, y estamos aquí pensando todavía que la periferia es de los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos un reto muy fuerte en el análisis, en el inicio del diagnóstico de estas zonas, ¿no? Pues no sé. Creo que es una tarea pendiente tanto para las instituciones, los gobiernos, la sociedad civil y, por supuesto, la academia. Pues despedimos este programa. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de todas sus investigaciones, sus trabajos y los resultados de estas. Le agradezco mucho nuevamente que esté con nosotros en CMQ Televisión y nos vemos la próxima en otro episodio más de CMQ Televisión.